Busco frenar a mi camino y me resisto a mi destino, que encontrará un solo final: morir de amor. Aunque me juzguen por quererte, yo sé que en ti estará mi muerte, que encontrará un solo final: morir de amor. Ay, es que era morir de amor. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces has anhelado tú que te lleven una serenata o tú llevar una serenata, escuchando estos temas de la rondalla de Saltillo en aquellos tiempos? Digo, estamos hablando de muchos años atrás, cuando este ritmo empezó a invadir las calles, los lugares, las casas, con serenatas muy, pero muy parecidas a lo que se vivía allá en España. Eran estas las rondallas que andaban por la noche transportándose a las casas aquí en México con con estos temas, pero muy románticos, porque era lo romántico, era ese amor cortés, que conquistaba a todas las damas en los balcones, digo, vaya, aquí en México. Pero estamos hablando desde muchos años antes de que apareciera siquiera la primera estudiantina aquí, a lo mejor no la rondalla de Saltillo. Unos grupos parecidos que ya daban serenatas en las calles, en los pueblos, en las casas, no tanto fuera de las parroquias, porque las parroquias siempre fueron vocales, inclusive en aquellos tiempos de la Edad Media, todo fue vocal, apenas acompañados por un órgano llamado hidro no sé qué, pero todo era vocal hasta que aparecieron las partituras y ahí ya fue el monofónico y polifónico y todos esos ritmos que nacieron a raíz de. Pero aquí en México, como por ahí de los años, no sé, 1800 para acá, más o menos, fue que empezamos a escuchar, a lo mejor un poquito antes empezamos a escuchar ya las cosas acompañadas con varios instrumentos traídos desde allá, desde España, y muchos acompañados ya con instrumentos propios de las culturas prehispánicas aquí en México. A lo mejor también lo mismo pasó en otras culturas como Colombia, como Perú, como en todo donde se hablara el idioma latino o donde hubiera llegado la conquista de los españoles, inclusive también por ahí un poquito los de Portugal. Pero retomemos. Bienvenidos a este episodio número 12 de Historias Goliardas, con esto que son, de dónde venimos y a dónde vamos con esto de las estudiantinas, tunas, coros y rondallas. Vamos a hablar de todo esto. Nos quedamos en el episodio pasado de la aparición de los goliardos en estas épocas románticas, en estas épocas donde se empezaba a conocer el amor romántico, por las enseñanzas de San Francisco, que él realmente lo estaba abocando, lo estaba enfocando al amor a todas las cosas, ya sea el amor de Dios reflejado en la naturaleza, reflejado en los animales, reflejado en todo lo que hubiera sido una creación, basándose en todo el amor, en todo las lecturas de San Agustín y en todo lo que nos dejó San Agustín, abocadas a los monasterios que nos dejó Domingo, en los monasterios dominicos, con estas reglas tan establecidas dentro de los monasterios, pero ya recordando todo el camino que recorrieron para hacer lo que son
en cuestión económica, en cuestión cultural, en cuestión social, en cuestión de reglas sociales para el feudalismo, dentro y fuera de los monasterios, en las altas esferas de las cortes y los reyes, y en las altas esferas de los comerciantes, porque recordemos, ya lo habíamos mencionado, el comercio creció mucho a raíz de esta mezcla de culturas con las conquistas de Al-Andalus, con la Reconquista, creció mucho a raíz de la aparición de los estudios generales, y después, cuando aparecieron ya las universidades, ya se traía años y años y años donde estos estudios generales, donde a partir de las notas musicales, a partir de las enseñanzas de los principios de teología y también de los principios de Aristóteles, de Sócrates, de todas las enseñanzas griegas, de todas las escrituras y filosofías que se traían de Roma a partir de las conquistas de los griegos, de los egipcios, de todo este reino carolingio. Cuando terminó Carlomagno, por ahí de 1700 y cacho, todos estos reinos cuando terminaron y se empezó a realizar la conquista y todo, las rutas de peregrinación, las rutas de comercio, todo lo que se tuvo que mezclar durante siglos y siglos y siglos, hasta que empezaron a aparecer las universidades, pero también por ahí las enseñanzas de San Francisco, porque las universidades empezaron como por ahí de 1150, pero estamos hablando de que en todo el reino, en todo el imperio católico conocido, que abarcaba los francos, los galos, los portugueses, o sea, todo de este lado de Occidente. Vamos a dejar completamente los chinos, los hindúes, los egipcios, los musulmanes, Japón, o sea, arriba los reinos del norte. Todos esos los vamos a dejar afuera, porque aquí fue donde se centró Roma, Italia, los francos, la península ibérica y todo, fue donde se centró todo el dominio de la cultura eclesiástica, por decirlo así, del dominio clerical, del dominio de la iglesia. Entonces, en todos estos reyes que realmente abarcaban mucho, fue donde se centró la creación de las universidades, a raíz de la persecución de los cátaros y también a raíz de la aparición de los caballeros. Estos caballeros que fueron muy importantes porque dentro de esta cultura caballeresca, los pueblos lo retomaremos. Es muy importante para nuestra cultura como tunas, como estudiantinas, porque a raíz de los libros escritos, lo estaremos nombrando después, nada más es un pequeño apunte. A raíz de los libros escritos por Cervantes, el Quijote de la Mancha y el Caballero de la Triste Figura, no, él era el Caballero de la Triste Figura, el Ingenioso Hidalgo y Don Quijote de la Mancha, esos dos libros que después fueron muy importantes para nuestra cultura, estaban basados en todas las ideas de caballeresca. ¿Pero por qué? ¿Por qué los caballeros medievales? Porque a raíz de que tenían que estudiar, se metían o sea, eran enseñados por la iglesia, pero después se regresaban a sus reinos y todo, ya traían una cultura, ya traían una filosofía. Y esa filosofía los hacía empezar a pensar en el amor romántico. Y fue dentro de estas cortes cuando empezamos a ver a las princesas, a los caballeros cortejando a las princesas, estos trovadores que empezaron a nacer dentro de las cortes en la alta sociedad, por decirlo así. Pero, por ejemplo, Guillermo de Aquitania, Guillermo IX, me parece, uno de los trovadores más conocidos, pero también dentro de estos trovadores estaban otros, Bernard de Ventador, así se llamaba el pueblo, no sé, eran también era otro trovador, a lo mejor muy poca gente lo sabe, era otro trovador, pero que venía de las altas esferas del comercio, o sea,
se estaba introduciendo en la corte, pero porque era un rico comerciante, pero también tuvo la posibilidad de estudiar en un monasterio y ser parte de la corte. Por eso es que tenía ya también este pensamiento, pero hay que ponernos a pensar un poquito. Dentro del feudalismo, lógico, el pensamiento, la forma de vivir, la forma de comer, la forma de vestir, la forma de alimentarse, la forma de tratarse, el tiempo que tenían para divertirse, para gozar, para cortejarse, para ir a las justas medievales que eran los torneos, como aquí, no sé, fútbol, no sé, en Inglaterra, ya ven que en Inglaterra nació el fútbol, pero eran donde nacían los torneos de caballería, donde los caballeros se enfrentaban unos con otros con, con todo esto protegido de metal toda esta parafernalia entre lo que se organizaba dentro de los torneos, que todo el séquito, que toda la corte ahí viendo cómo se enfrentaba caballero con caballero, caballo con caballo y todo eso, pues claro que pasaba, eran las justas medievales. Era una parte de demostrar lo que habían aprendido desde niños pues, se les enseñaba y después se les mandaba el latín y después a bachiller y después muy pocos llegaban a ser doctor porque el que llegaba a ser doctor era porque iba directo a una cátedra, a una parroquia, a una universidad. No, bueno, los de antes de ser doctor en teología se iban a una universidad como profesores, por decirlo así. Ya cuando eran doctores en teología, pues ya se iban de obispos o sea, ya ocupaban un cargo grande dentro de las cortes y de la iglesia. Pero muchos, lógico, no llegaban a eso, se salían antes y empezaban a hacer, con este pensamiento, empezaron a nacer trovadores. La mayoría, el 90 y tantos % dentro de las altas esferas de la corte, grandes pensadores como Guillermo de Aquitania y otros más. Pero lo mismo que pasa en estos tiempos, dentro de las esferas de los altos, donde está el poder, donde están los ricos, tienen tiempo para muchas cosas, para culturarse, para ir a las mejores universidades, para ir a los mejores lugares a disfrutar de una buena comida, de una buena cena, de equitación, no sé, acá en el Valquírico, no sé, ahorita, pero en aquellos tiempos era casi lo mismo. Bueno, era igual, el feudalismo era igual, entonces todos ellos tenían el tiempo para cortejarse, para pensar, para esto, para lo otro, para aquello, para mostrar sus habilidades, el latín, poemas y todo eso. Dentro de esas esferas estaban haciendo eso. Pero ¿qué pasaba dentro de la pópula? Dentro de la pópula estos trovadores, estas cortes, viajando por todas las rutas de peregrinación, por por todos los reinos, los francos, los galos, aquí los visigodos, portugueses, por todos lados, viajando por todos lados, perdón. ¿Qué hacían? Se mezclaban hasta donde podían llegar, por supuesto, se mezclaban con juglares, se mezclaban con seglares, con segreles, con goleardos también, en estas justas que se hacían mezclándose pueblos con pueblos, reinos con reinos, lógico, se empezaban a mezclar más culturas y más culturas, porque pues, los francos pensaban una cosa, hablaban un idioma, los galos hablaban otro idioma, los portugueses hablaban otro idioma, pero todo estaba unido por la iglesia que se comunicaba en latín. Entonces, todos aquellos que iban a los estudios generales, por regla tenían que aprender latín. Ese poco de latín se fugaba dentro de la pópula. Estos oblados, estos goleardos, que ya aprendían latín, pero no pertenecían a las esferas más altas. Pertenecían a las esferas más altas, sí, pero del comercio. Eso quiere decir abajo de los vasallos en el comercio, porque los vasallos eran los más bajos dentro de las cortes, eran los que
los que estaban al pendiente de los comerciantes, de recaudar, de esto, de los impuestos y esto y lo otro, pero recordando que la parte fuerte, el brazo fuerte el brazo fuerte de la economía eran los monasterios y después las universidades, porque tenían fuero, o sea, no tenían que darle impuestos a los reinos, donde quiera que estuvieran, y también todos aquellos estudiantes estaban protegidos por ese fuero dentro de las universidades que eran gobernadas por el papado, regidas por el papado, aunque fueran particulares, porque estaríamos hablando por qué fueron particulares, porque a raíz de San Francisco, que también estudió en una universidad, me parece que San Francisco fue de allá de Francia o de Italia, la verdad no me acuerdo, creo que fue de Francia, San Francisco. Pero a la muerte de por ejemplo, también nació las Clarisas, que fue su hermana de San Francisco, que se fue y nació la orden de las monjas, las Clarisas, y también otras, las monjas, no sé, también por parte de los dominicos hubo otras monjas y por parte de los mercedarios, mercenarios no, esos eran otros de otros lados. Mercedarios, los mercedarios de la Orden de la Mercedes también fueron otros, pero a raíz de la creación de todas estas comunidades eclesiásticas, todas esas universidades, se empezó a hacer unos grupos sociales, entre ellos los goliardos, que tenían un pensar como San Francisco, pero dedicado al amor a la mujer, al amor a la vida, al amor, ¿por qué? Porque a raíz de que no se acabaron, no se acabó el mundo en el año 1000, pues hay que disfrutar la vida y pero estos eran parte sí de las universidades, pero eran una clase social baja dentro de las universidades, porque dentro de las universidades estaban las clases altas pertenecientes a la nobleza, al feudalismo. Entonces, eran ellos los que tenían los mejores trajes, las mejores cosas, los mejores libros, porque los libros eran muy caros, pues eran de piel y todavía los chinos tenían, creo que el secreto del papel y todavía no se inventaba la imprenta. Estaremos hablando después de la imprenta, de Lutero, en un futuro. Pero a raíz de que estos estudiantes lo tenían todo, vamos a dividir, porque los estudiantes, de parte de la nobleza, de parte de las cortes, que después iban a ser caballeros y todo eso, esos no se tonsuraban. Tenían los mejores trajes, los mejores esto, lo mejor lo otro, pero pertenecían a la nobleza. ¿Quiénes eran los tonsurados? ¿Quiénes eran los goleardos? Pues aquellos que entraban con el fin de estudiar, pero ya llevaban tiempo como clérigos, como escolares. Estos que se dedicaban al canto tenían que aprender el canto y después de la música y un poco el latín, y después ya pasaban a los estudios generales y después a las universidades. Eran estos tonsurados parte de la clase alta de los comerciantes. Entonces, estos, al tener un poco de economía, podían aspirar a entrar a una universidad, porque la universidad no era gratis, se tenían que pagar, y también había una clase de expendios donde podían ir a ver los libros, porque los libros eran muy caros. En aquel tiempo los libros eran carísimos. Entonces, el que estuvieras tú en una universidad, pues sí te salía en una nana. Y muchos de estos goleardos andaban combinados con los sopistas. Los sopistas eran una clase de clérigos, ya lo habíamos nombrado, que andaban por allá y por acá y por allá, aprovechándose de la hospitalidad de un hospicio, de los monasterios, de la sopa boba que se les daba a los miserables, aquellos que no tenían amparo, pero pues ¿sabes qué? Todo clérigo podía entrar a un monasterio, nada más que había que dividir, claro, por supuesto, a raíz de la aparición de los monasterios, también la orden de los dominicos, la orden domingo de, ay, no me acuerdo, domingo de quién, y también Benito de Murcia, y también, ay, también otro, ay, se me olvidó, que hasta se conocían, estaban en la misma universidad, después cada quien hizo su monasterio y después también su universidad. Entonces, todo esto se tenía que dividir.
en cuestión de pensamientos había tres: el de San Francisco, había el de los dominicos y también había el de, ay, se me olvida, ay, no me acuerdo, por ahí lo tenía, pero no me acuerdo. Entonces era otro pensamiento, pero a raíz de esto había muchísimos pensamientos divididos, encontrados, y también, por ejemplo, unos tenían la vestimenta café, que me parece que eran los franciscanos, y después estaban los dominicos, que me parece que la tenían negra, y había otros que la tenían blanca. Entonces, se dividían entre ellos mismos, se dividían de las universidades como iban vestidos. La mayoría de las universidades eran Santo Domingo. Santo Domingo eran los que la traían, me parece que negra. Entonces, Santo Domingo y... No, pues es que es el mismo. Santo Domingo es el mismo que son los dominicos. No, era San Benito, era otra. Ay, se me fue el avión. Entonces, dentro de estas universidades, también los colegiales empezaron a hacer sus clases sociales. Pero, como también los goliardos, a raíz de latín, a raíz de aprender de las artes y la poesía y el amor y esto y lo otro, lo empezaron a desbordar, pero no nada más hacia las cosas que decía San Francisco, sino hacia la mujer, hacia la vida, hacia la bebida, el vino. Pero es que hay que recalcar mucho que los monasterios pues eran los dueños de todo el comercio, tenían la miel, tenían o sea, los mejores quesos, la leche, los ganados, las tierras, o sea, eh, sí lo tenían todo, pero a la vez no lo tenían nada por la regla de San Francisco. Bueno, algunos, porque también los dominicos y también son los franciscanos, los dominicos. Ay, me quiero acordar, San Benito, ay, se me fue. Y entonces, eh, todos ellos vivían sobre la regla de que no tener nada en propio ni nada en común. Entonces, todo eso, lo que recaudaban, también se lo mandaban como diezmo al papado. Pero las universidades eran otra cosa, diferente de los monasterios. Las cátedras eran otra cosa diferente de los monasterios. Entonces, dentro de estos colegiales, por supuesto, al estarse mezclando fuera de las universidades, digo, vaya, hay que nombrar algo, porque muchas costumbres empezaron a nacer, muchas costumbres que traemos ahora, las tunas, las estudiantinas también acá en México y las tunas allá en España, muchas tradiciones empezaron a nacer aquí, aunque no propiamente ya llamadas tunerías o parte de las estudiantinas, no, pero muchas tradiciones empezaron a nacer en estos tiempos para que después las arroparan todas las tunas y las estudiantinas. Costumbres como en los monasterios, como se tenía toda la riqueza y todo, en grupos se salían los monjes con sus antorchas a cuidar y darle la vuelta a todo el monasterio para cuidar mientras rezaban sus salmos y así enseñarles a la gente que rezaban, que esto, que el otro, y además siempre estaban iluminados con las mejores velas, la cera, producían las mejores ceras, las mejores telas, eran lo mejor los monasterios. Entonces, la gente que ya dentro de los pueblos los veía, ellos a este paso que le daban afuera afuera de los monasterios, y también se retomó fuera de las iglesias y fuera de los templos, era hacer la ronda. Entonces, muchos de las gentes, cuando los veían a estos de 4, 5, 6, con sus antorchas, decían, ahí va la ronda de los clérigos, de los censurados, entonces, muchos de estos grupos se les decía que iba la ronda. ¿Por qué lo nombro? Porque precisamente empezamos con una canción de la rondalla de Saltillo, y las rondallas fueron algunos grupos que se fueron nombrando ya acá en México y también en España
con el tiempo de los años. Pero mientras a estos grupos se les llamaba que iban a hacer la ronda. Entonces, tanto las estudiantinas como los goliardos, como todos aquellos que tuvieran una educación clerical, cuando se salían, le llamaban vamos a hacer la ronda, porque ya lo tendrían como cultura dentro de la iglesia, dentro de las universidades, por la propia educación clerical. Y también fue en estos mismos tiempos cuando aquellos que se salían y no iban a hacer la ronda, que no eran clérigos, que no estaban identificados como colegiales, como propios. Recuerden que también estamos en unos tiempos donde había mucho, pero mucha maldad, también regulada un poco por la iglesia, pero a estas personas se les decía tunantes. Recordemos por qué se les decía tunantes, porque a todos los malvados se les decía tunantes, los que vinieron de Túnez por parte de los musulmanes, que ya no eran tan buenos como los musulmanes de Al-Ándalus, los omeyas. Entonces, a estos tunantes se les clasificó como los malos, como los malvados, como los indeseables, como esto y lo otro. Entonces, a toda aquella persona que no tenía que no hacía un bien común, que nada más andaba por ahí haciendo la maldad en la noche, en el día, o como sea, o que lo veían que andaba mendigando, pero con mala intención, no vestido como colegial, sino parte de otra rama social, por decirlo así, se les llamaba tunantes. Con el tiempo, todo esto fue avanzando y dentro de los colegios, dentro de las universidades, dentro de los escolares, también se apropiaron de estos nombres para llamar a aquellos que no pertenecían a su grupo social como tunantes, parte del pueblo que no tenía la misma clase social de aquellos escolares estudiantes. Entonces, a estos que dentro de los carnavales hacían sus maldades, eran llamados tunantes, por los malos que venían de Túnez. Y a los grupos que se juntaban de eclesiásticos, escolares, clericales, goliardos, a todo aquel que tuviera una vestimenta de colegial propiamente dicha, una vestimenta de religioso, al momento de verlos en grupos y de pasarse de un lado para otro, les decían, ahí va la ronda. Ellos también lo tomaron como propio para ir a hacer la ronda cuando iban de un lado para otro a los no, es que no eran bares, eran pues a tabernas, a las tabernas. Entonces, dentro de los pueblos, pues andaban para allá y para acá, para allá y para acá, dentro de la pópula. Entonces, era lógico que algunos estudiantes que no tenían la vocación pertenecientes a las altas esferas del feudalismo, era lógico que de repente se empezaran a juntar con goliardos, con trovadores, con juglares, con segreles, dentro de estos grupos. Y dentro de estos grupos, como eran muy acogidos, entonces fue cuando empezaron a nacer estas pequeñas grupos ya pertenecientes a los goliardos, pero con este pensamiento, y los empezaron a contagiar. Con el tiempo, a lo largo de los siglos, todo este pensamiento, a raíz de que, entre comillas, desaparecieron los goliardos, todas estas costumbres, estos pensamientos dentro de las cortes, el romanticismo, el cortejo hacia la mujer, también se hacía dentro de los pueblos, porque recordar que también dentro de los pueblos empezaron a hacer las clases sociales, y dentro de los pueblos, pues también, lógico, había féminas, y había féminas que vivían dentro de sus casas resguardadas, porque recordemos que en aquellos tiempos, es triste decirlo, pero en aquellos tiempos las mujeres eran tomadas como un bien material para unir reinos, para unir pueblos, para hacer castas, o sea, hay que tomarlo así,
Hay que recordarlo así porque así era en aquellos tiempos. Entonces, dentro de estas clases sociales, ya los goliardos empezaron a hacer lo suyo con sus pensamientos, contagiándolo por aquí, platicándolo por allá y gozándolo por aquí. Recordemos que estas clases sociales, los goliardos, los estudiantes en aquellos tiempos, todavía no tocaban instrumentos. Eran dueños de las partituras y sí de lo vocal, pero empezaron a conocer los instrumentos cuando empezaron a ayudarle a todos los juglares, a toda la pópula, a todo aquel que sabía tañir un instrumento, les empezaron a enseñar porque ellos tenían el conocimiento de la música escrita. Entonces, puede ser que por ahí estaba un laúd o algo y nada más estaba siendo tocado con las cuerdas tensadas con temeridad, a que sonaran y ya, una que otra. Pero fueron ellos los que nos dieron esto, una afinación correcta de los instrumentos con el oído que tenían, y entonces a raíz de eso ellos también empezaron a aprender a tocar instrumentos a raíz de empezarlos a afinar, empezarlos a compartir sus conocimientos musicales en las partituras. Entonces, porque un trovador no sabía tocar un instrumento hasta siglos después, pero era acompañado por un juglar que sí lo sabía tocar, pero el poema era cantado y redactado al mismo tono que se tocaba una bandurria, un laúd, aunque no estuviera afinado, pero se tocaba a como se podía. Una flauta también se tocaba a como se podía y acompañando un canto, acompañando una voz o algo así. Fue a raíz de estos tonsurados, de estos goleardos, de estos estudiantes que se empezaron a juntar con estos grupos, cuando se empezaron realmente a afinar los instrumentos, todos a un solo tono, a una sola armonía. Fue por eso que ya después, al acompañamiento de una bandurria, acompañamiento de un laúd, ya se pudo tener una melodía monofónica. Y después estos mismos tonsurados, estos mismos goleardos, con el tiempo, con el paso es que se dice que fueron 2 siglos de estos, bueno, siglo y medio por ahí así, pero a raíz de esto, ya fueron ellos los que también aprendieron a tocar instrumentos. Entonces ya teníamos quien tocara, un trovador ya empezaba a tocar un instrumento, un juglar también ya lo debía tocar, pero ya lo tocaba mejor y ya acompañaba sus canciones mejor porque ya estaba afinado y ya sabía una afinación. Y también dentro de todas las cortes ya se empezó a tocar. Estamos hablando de siglos y de aprendizaje. Y fue precisamente después de estos, la aparición de estos goleardos, los que empezaron a distribuir por todos lados, por todo el reino católico, estos pensamientos, estas poesías, y a raíz de aprender a tañir un instrumento, empezaron a distribuir estos cantos en las tabernas donde se reunían toda la socialidad, toda la sociedad alta y baja y media, ahí en las tabernas, y después cada quien volvía a sus lugares de pertenencia a repartir, a esparcir todos estos conocimientos. Tanto así que podemos conocer hoy un poema, otro poema goleardo, y con esto me despido, porque fueron ellos, a raíz de su pensar, de su combinar, de lo que sabían de latín, de lo que sabían de filosofía, de lo que sabían de Sócrates, de Aristóteles, de todo, fue a raíz de ellos que contagiaron a todas las universidades con este sentir y este pensar. Pero algo los frenó en el futuro. ¿Qué tiene que ver? La Santa Inquisición. ¿Qué tiene que ver la pequeña edad de hielo? ¿Qué tiene que ver el cisma de Occidente? ¿Qué tiene que ver la peste negra? Descubrámoslos en el siguiente episodio, el episodio número 13 de este que son Historias Goleadas. Y yo me despido con esto. Antaño florecía el estudio. Ahora ya para en tedio. En tiempos triunfaba el saber, pero acabó prevaleciendo el lugar antes del tiempo aparecer. La picardía en los niños que por malevolencia rechazan la sabiduría. Siglos atrás, en cambio,
apenas se permitía a los discípulos descansar después de estudiar 90 años. Ahora los chicos de 10 años se han sacudido ya el yugo y se ven libres. Y así se jactan de los maestros. Los ciegos despeñan a los ciegos. Vuelan mis plumas las aves. Los barricos tañen la lira. Los bueyes triscan por las cortes. Y los pregoneros de la esteva se hacen caballeros. Este es un poema goleardo, uno más de los que tenemos en la colección de Yarza. Así es que con esto me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos en el 13 episodio de Historias Goleadas. ¿Ya ven? Ya toco como goleado. Digo, ya toco como juglar. Todo afinado. ¡Ah, nos vemos!